Todavía recuerdo las primeras palabras que Arlen Kemp me dijo. Probablemente eres el rezago heredado sobrepagado más grande que he visto en todo el trimestre. Sin saludo, sin apretón de manos. Solo eso arrojado como un envoltorio de chicle delante de mi equipo. Se apoyó en el umbral de mi oficina con esa sonrisa cerosa que algunos hombres usan cuando creen que la humillación es un movimiento de poder. Traje Armani, corte de pelo caro y absolutamente ninguna idea de con quién estaba hablando. Mi nombre es Caris Langdon. Tengo 51 años. Hasta hace 2 semanas era la jefa de infraestructura empresarial en Solara Systems, una firma de tecnología de nivel medio de Portland. 11 años, 3 CEOs, 5 recuperaciones de crisis, incluyendo la brecha de datos que casi nos costó la conformidad federal. Me quedé durante todo eso. No hacía ruido. Hacía que el tiempo de actividad fuera una realidad. Mientras otros jugaban al ping-pong y buscaban títulos, yo me quedaba hasta tarde para parchear vulnerabilidades de backend y reconstruir flujos de trabajo de misión crítica desde cero. Pero a Arlen no le importaba eso. Él era la sangre nueva traída para modernizar nuestra organización. Lo que eso significaba en la práctica era jerga de pizarra y reestructuración a ciegas. En su segunda semana, empezó a referirse a mí como jefa de operaciones delante de socios externos. Mi título era directora. Yo había firmado esos contratos de proveedores. Yo había diseñado las plataformas sobre las que se construyeron. Pero para él, yo ya estaba borrada. La reunión que lo selló llegó un jueves. Entré en la sala pensando que era una sincronización de presupuesto. En cambio, fue una emboscada. Estamos optimizando roles heredados, dijo. Su puesto está siendo puesto al sol. Sin gracias, sin discusión. Solo una fría ejecución enmascarada como evolución corporativa. Me senté allí en silencio. No porque fuera débil, sino porque estaba calculando. Arlen no sabía que la infraestructura central de la que me acababa de sacar no era suya para poseerla. Yo la construí. Y hace 6 años, bajo una CEO diferente, registré ese framework bajo mi nombre. Solara solo lo había licenciado a través de mí. Ese día no solo me despidió. Sin saberlo, cortó el derecho legal de su empresa a funcionar. Y lo dejé, porque algunas lecciones deben enseñarse en silencio, con pruebas. Salí de esa reunión sin decir palabra. No porque no tuviera nada que decir, sino porque Arlen Kemp no valía el aliento. Mientras él se felicitaba por recortar ineficiencias, yo ya estaba 3 pasos por delante. En el momento en que salí del ascensor, le envié un mensaje a mi abogado. Necesitamos revisar el acuerdo de licencia. El reloj empieza ahora. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con una taza de café negro y el contrato original que había mantenido archivado desde 2017. Recuerdo que la antigua CEO, Karen Duval, prácticamente insistió en que registrara los derechos de autor a mi nombre. Por si acaso había dicho después de reconstruir la infraestructura fracturada de Solara tras la fusión. Nunca se sabe quién se sentará en esta silla después. Karen era astuta así. Sabía que los sistemas no solo se rompían por el código, se resquebrajaban bajo el peso de la arrogancia. Saqué la documentación de respaldo, registros de versiones, borradores arquitectónicos, commits con marca de tiempo y, lo más importante, el formulario de renovación de licencia, el que el departamento legal de Solara debía solicitar cada 36 meses. La última versión firmada había expirado exactamente 11 días atrás. Estaban en incumplimiento, total y irrevocablemente. No me enfurecí, no me emborraché hasta la inconsciencia. Redacté un correo electrónico. Asunto: caducidad de licencia. Atención inmediata, requerida. Tono quirúrgico. Preciso. Cada frase limpia y afilada como un bisturí. Les recordé educadamente que según el acuerdo Solara, ya no tenía derechos para implementar o mantener ningún sistema construido sobre la pila de infraestructura Langdon. Cualquier uso continuado sin renovación sería una infracción de la ley de propiedad intelectual. Puse en copia al departamento legal cumplimiento normativo y a un aliado silencioso que aún estaba en la junta. Adjunté la licencia caducada. Resalté las cláusulas. Incluí la identificación de la patente. Luego le di a enviar.
sin amenazas, sin ultimátums, solo verdad envuelta en fría claridad. Para cuando el sol salió sobre el río Willamette, mi correo electrónico ya estaba circulando por las bandejas de entrada como un cable vivo. Pero no busqué respuestas. Fui al mercado de agricultores, compré girasoles y pasé el día leyendo en mi porche. No solo me habían despedido, habían deshabilitado el mismo sistema que hacía posible sus operaciones. Y llegado el lunes por la mañana, iban a descubrir que no borras los cimientos y esperas que el edificio se mantenga en pie. Deja que el silencio los sacuda primero. El lunes llegó sin fanfarria. Me tomé mi tiempo para prepararme no más alarmas a las 7:15 o correos electrónicos frenéticos antes del café. Me recogí el pelo, me abotoné una simple camisa de lino y preparé una prensa francesa lenta, sin zumbido, sin pánico todavía. Para las 8:03 am llegó el primer mensaje. El asunto urgente acceso al sistema denegado. Luego llegó otro, y otro. Para las 8:17 había 14 mensajes en mi bandeja de entrada de varios jefes departamentales, TI y operaciones de ventas. Cumplimiento normativo, todas versiones escaladas de la misma emergencia. No podemos acceder al panel. La sincronización de datos de clientes está fuera de línea. La cola de nóminas falló. Y enterrado bajo el lenguaje corporativo había algo que casi podía sentir miedo. Me desplacé por ellos en silencio sorbiendo mi café. Luego comenzaron las llamadas. Las dejé sonar viendo cómo los identificadores de llamadas se amontonaban en mi pantalla. El número de Arlen entró a las 8:39. Lo rechacé. Lo intentó de nuevo a las 8:42. De nuevo a las 8:46. El hombre que me dijo que ya no estaba alineada con la dirección de la empresa ahora estaba perdiendo el control. Para las 9:00 todo el sistema se había colapsado. El backend central que ellos creían que era suyo ahora estaba bloqueado detrás de una licencia caducada ligada a mi nombre. El latido de Solara estaba en paro cardíaco y ni siquiera tenían un desfibrilador. La arquitectura que yo diseñé no eran solo líneas de código. Eran dependencias, flujos lógicos, protocolos de seguridad redundantes, todo construido con integridad y ahora inactivo como una fortaleza sin llave. A las 9:21 sonó un nuevo número. No Arlen. Este venía de la línea ejecutiva de la Junta. Respondí. Señorita Langdon, soy Nadine Vega. Llamo en nombre de la Junta. Hemos sido informados de una situación relacionada con la licencia de infraestructura. Estaría dispuesta a hablar directamente con nosotros. Su voz era medida, educada, no desesperada, pero cerca. Estoy disponible mañana por la mañana, respondí con frialdad. Hubo una pausa en su extremo. Mañana, sí, dije, dejando que el peso de esa sola palabra se asentara. Supongo que alguien de su equipo ya ha revisado la cláusula de licencia. Confío en que encontrará todo claramente documentado. Cuando terminé la llamada, finalmente lo sentí, no triunfo, no venganza, sino control. Después de años de ser el andamio invisible que mantenía unido a Solara, me había convertido en el fulcro, el punto de equilibrio, y ahora tenían que venir a mí. Esa tarde fui a dar un paseo cerca de Cathedral Park, dejando que el viento frío raspara lo último de la adrenalina de mi sistema. Pasé por una panadería y compré una hogaza de masa madre. Había algo sagrado en poder respirar sin inmutarse, en elegir cómo pasaba mis horas, en lugar de que me las dictaran personas que no entendían lo que yo hacía. Para esa tarde LinkedIn ya estaba susurrando. El portal de clientes de Solara se había caído durante una incorporación multimillonaria. Uno de sus 3 principales clientes, una firma de tecnología de seguros en Chicago, según se informa, estaba considerando acciones legales por incumplimiento de SLA. En los comentarios de una publicación de un reclutador, alguien había escrito: «He oído que Solara se está desangrando». Gran caída de la arquitectura. No me gustaba el chisme, pero sabía el poder de la narrativa. Y ahora, por una vez, la historia favorecía la verdad. Dentro de la empresa, el caos se estaba gestando. Conocía a Arlen. No era el tipo de persona que admitiera errores. Se reafirmaría, iría de farol, lo convertiría en un fallo técnico. Pero ir de farol no reinicia sistemas. El ego no puede restaurar licencias cifradas. Y cada hora que permanecían caídos, era otra hora en la que los clientes perdían dinero y paciencia. Recibí un correo electrónico del asesor legal general de Solara,
a las 6:22 p.m., este cuidadoso formal y arrastrándose bajo su pulido legal. Solicitaban una reunión para discutir los términos para el restablecimiento inmediato y asistencia para la transición. No respondí esa noche. Los dejé esperar, porque a veces la respuesta más silenciosa es la más ruidosa, y apenas estaba empezando. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Solara, no como una empleada que regresaba, sino como una fuerza que ya no podían ignorar. La recepcionista tartamudeó cuando di mi nombre. Señora Langdon, bien. La esperan arriba. Me ofreció una credencial de visitante en letras rojas. Me la coloqué con una media sonrisa. Apropiado. Ya no pertenecía a su jerarquía. Ahora flotaba por encima de ella. El trayecto en ascensor al último piso fue extrañamente silencioso, sin mariposas previas a la reunión. Solo calma. El tipo de calma que proviene de saber que la tormenta está detrás de ti y que tú eres quien la causó. La sala de juntas estaba llena. 12 asientos, 11 ocupados. Arlen estaba allí, su traje un poco demasiado impecable, su sonrisa ensayada y vacía. No habló cuando entré. No necesitaba hacerlo. La presidenta de la junta, Elaine Mercer, gesticuló hacia el asiento libre a su lado. Señora Langdon comenzó gracias por venir con poca antelación. Asentí y me senté colocando una carpeta delgada de cuero sobre la mesa pulida. Sin portátil. Sin presentación. Solo una pila de documentos cuidadosamente impresos, mi acuerdo de licencia, registro de patente y un resumen del incumplimiento que Solara había cometido. No hablé hasta que me invitaron a hacerlo. Antes de continuar, dijo Elaine, nos gustaría su perspectiva sobre los acontecimientos de las últimas 48 horas. Abrí la carpeta y deslicé el documento superior hacia ella. Todo está descrito aquí. Los derechos de Solara sobre mi infraestructura patentada expiraron el domingo a medianoche. Esa información fue comunicada, documentada e ignorada. Arlen se removió. No exageremos esto. Teníamos motivos para creer. No tenían suposiciones, interrumpí con voz calmada pero firme. Despidieron a la única persona que diseñó, mantuvo y protegió legalmente el sistema del que depende su empresa. Eso no fue estrategia. Eso fue negligencia. La mirada de Elaine se agudizó. ¿Y cómo sería la resolución para usted, señora Langdon? Deslicé la segunda hoja por la mesa. Licencia no exclusiva por 12 meses. 1.300.000 pagado trimestralmente, con crédito completo por la arquitectura, listado en la documentación interna de clientes y de inversores. Cualquier uso posterior del sistema, fuera de este acuerdo, constituirá una infracción legal. Alguien del equipo legal carraspeó. Esto es contundente. No dije, esto es justo. Arlen se burló en voz baja, pero nadie lo respaldó. La sala había cambiado. Incluso la forma en que me miraban había cambiado. Ya no era una ex empleada. Era una entidad independiente con una influencia que no podían replicar ni comprar. Elaine cruzó las manos. ¿Y si nos negamos? Entonces su plataforma se queda inactiva. Perderán a sus 3 clientes más grandes. Para el viernes incumplirán múltiples contratos de datos y enfrentarán una orden judicial por uso continuado no autorizado de mi sistema. Así que no lo recomendaría. El silencio después no fue tenso, fue respetuoso. Elaine asintió lentamente. Revisaremos esto y responderemos formalmente en 24 horas. Me levanté recogiendo con calma mi carpeta. Tómese su tiempo, dije. Pero no demasiado. Ya llevan retraso. Cuando me giré para irme, Arlen finalmente habló. Así no hacemos negocios. Hice una pausa en la puerta. No, Arlen. Así hago yo negocios. Y quizás, si lo hubiera reconocido antes, no estaría en este lío. No esperé respuesta. Salí sin nada más que pasos suaves y certeza. Y por primera vez en años no me estaban despidiendo. Me estaban recordando. En mis términos. Para cuando llegué a mi apartamento, una llovizna silenciosa había comenzado a golpear las ventanas como un tambor lento e insistente. No encendí la televisión ni música. Simplemente dejé que el silencio me envolviera. No era el tipo de silencio que se siente vacío, era el sonido de la tensión cambiando. En algún lugar del centro, Arlen Whitlock estaba paseando furioso, probablemente reproduciendo ese momento de la sala de juntas una y otra vez.
No necesitaba verlo para saberlo. Podía sentirlo. A las 6:42 p.m. mi teléfono zumbó. Un correo electrónico. Asunto términos de propuesta. Revisión preliminar. De Elaine Mercer. Lo leí una vez, luego de nuevo. Habían aceptado el acuerdo de licencia en su totalidad. Sin ediciones, sin lenguaje suave, sin eufemismos para salvar el ego. Mi nombre aparecería en cada lugar donde debería haber estado desde el principio, en la documentación del software, los materiales de presentación, las presentaciones para inversores. No porque exigiera reconocimiento, sino porque lo poseía, legalmente, arquitectónicamente, históricamente. La ironía no se me escapó. El mismo sistema que una vez habían minimizado como simple andamio de backend era ahora su salvavidas, y yo era quien sostenía el cordón. Respiré hondo, me permití una lenta sonrisa y envié una breve respuesta confirmando la aceptación. Añadí una frase al final. Empezamos según mi horario. Esa noche dormí como no lo había hecho en meses. A la mañana siguiente, el equipo de RP de Solara envió un comunicado de prensa aséptico. Solara da la bienvenida a Tessa Langdon como socia de licencia independiente, sin mención del cierre, sin rastro de la implosión, solo una versión ordenada y neutral de la realidad. Pero dentro de la empresa, la historia era muy diferente. Me dijeron que los canales internos de Slack se encendieron al instante en que el memorando llegó a las bandejas de entrada. La gente estaba atónita. Algunos incluso me enviaron mensajes silenciosos. Uno decía, «Eres una leyenda». Otro, «Nunca te merecieron». No respondí. No necesitaba hacerlo. La historia ya se estaba escribiendo sola ahora. Para el mediodía, estaba de vuelta en la oficina de Solara, no para reincorporarme, sino para supervisar. Una credencial de consultora esta vez. Crucé las mismas puertas de cristal que una vez enmarcaron mi salida con cartones en la mano. Ahora mis manos estaban vacías, pero mi presencia era más pesada. Mi primera reunión fue con los jefes de ingeniería. 3 de ellos, todos más jóvenes que yo, ninguno de ellos parte del equipo de arquitectura original. Parecían nerviosos. Entendí por qué. Durante 2 semanas habían estado tratando de estabilizar un sistema que no podían comprender. No estoy aquí para avergonzar a nadie, dije, viendo cómo cambiaba su postura. Estoy aquí para asegurarme de que ninguno de ustedes sea tomado por sorpresa como me pasó a mí. Nos pusimos a trabajar. Les guié a través de la estructura modular la lógica detrás de los nodos de autoescalado, los lugares donde había enterrado redundancias para mantener la plataforma esbelta bajo presión. Sus ojos se abrieron de par en par. No alardeé de ello. Lo enseñé. No porque quisiera aplausos, sino porque sabía que este conocimiento no podía morir conmigo. Alrededor de las 3 p.m. me crucé con Arlen en el pasillo. Asintió. No me detuve. Dejé que el silencio entre nosotros lo dijera todo. Al final del día, había hecho más que restaurar el sistema. Había restaurado mi lugar en la narrativa. No como una nota a pie de página, no como una alternativa, sino como la autora. Y mañana comenzaría a escribir algo completamente nuevo, en mis términos. En la segunda semana de consultoría, comencé a notar cómo la gente me miraba de manera diferente. No con lástima, no con educación, sino con respeto medido, el tipo que se instala cuando la gente se da cuenta de que no eres solo la arquitecta de un sistema, sino la arquitecta de tu propio regreso. Las reuniones fueron más concisas. Las preguntas se volvieron más incisivas. El personal junior dejó de preguntar si estaba de vuelta en el equipo y empezó a preguntar cómo quería que se documentaran las cosas en adelante. Ese cambio sutil pero tectónico me dijo todo lo que necesitaba saber. El poder no viene de los títulos, viene de la claridad. Y yo tenía más que nunca antes. El miércoles me invitaron a un almuerzo de estrategia con 2 miembros de la junta, Elaine Mercer y Owen Takada. Nos reunimos en un pequeño bistró, lejos del centro. Sin asistentes, sin encargados ejecutivos. Solo conversación real con café negro y sopa de calabaza. Elaine hizo la primera pregunta que importó. ¿Qué haría falta para mantenerte a largo plazo, no como contratista, sino como socia? Los miré dejando que la pausa se extendiera.
No retienes a alguien como yo dije llanamente. Construyes algo por lo que valga la pena quedarse. Elaine asintió lentamente. Owen garabateó algo en un cuaderno de cuero. Continué. Si quieren que esta empresa sobreviva los próximos 5 años, no se trata de parchear el agujero que dejó Arlen. Se trata de sellar la cultura que permitió que la fuga se extendiera. No necesitan solo limpieza de código, necesitan limpieza de liderazgo. Ambos acordaron, con cuidado, en voz baja. Esa misma tarde, asistí a una reunión de diseño de producto, una que solía liderar en los primeros años, antes de que mi nombre se volviera inconveniente. Vi cómo ingenieros más jóvenes presentaban mejoras de interfaz de usuario, depuraban puntos de fricción, mapeaban nuevas integraciones. Su entusiasmo me recordó quién había sido cuando construí por primera vez la arquitectura sobre la que ahora estaban innovando. No sentí celos, solo propósito. Después de la sesión, una desarrolladora llamada Maya me alcanzó en el pasillo. Parecía dubitativa. «¿Puedo preguntarte algo extraoficialmente?», asentí. «¿Cómo? ¿Cómo no perdiste la cabeza después de que te trataran así?». No respondí de inmediato. Pensé en las noches que me senté a mirar ventanas de terminal, preguntándome si valía siquiera la pena quedarse en tecnología. En el silencio que siguió a mi despido, en la furia que convertí en documentación y en la desilusión que enterré bajo lenguaje legal. No me mantuve cuerda, dije suavemente. Me mantuve estratégica. Maya parpadeó. «Eso no es lo que esperaba», sonreí. «Rara vez lo es». Esa tarde, mientras actualizaba los registros de cumplimiento de licencia, recibí una solicitud de LinkedIn de un CTO en una firma rival, alguien a quien había conocido brevemente en una conferencia años atrás. Su mensaje era corto. «Si alguna vez decides empezar algo propio, lo respaldaríamos». Sin preguntas. Me hizo reclinarme en mi silla, no porque necesitara la validación, sino porque finalmente podía ver el arco completo de donde había empezado a donde me dirigía. Arlen Whitlock había intentado borrarme, pero todo lo que hizo fue resaltar lo que nunca podrían reemplazar. Y mientras mi contrato de 90 días se acercaba a su último mes, me di cuenta de algo sorprendente. Ya no intentaba probar mi valía. La estaba definiendo para mí misma y para cada constructor silencioso que alguna vez fue empujado a las sombras. La era de ser subestimada había terminado oficialmente. Mi último día consultando para Solara pasó sin ceremonia, justo como yo quería. Sin almuerzo con catering, sin sonrisas forzadas, sin discursos superficiales de «te extrañaremos». Llegué temprano, finalicé la transferencia de licencia y dejé atrás un manual operativo completo, documentado hasta la última línea de lógica. Había reconstruido el sistema una vez y ahora me había asegurado de que pudiera prosperar sin mí. Esa fue la diferencia entre ego y legado. Antes de irme, deslicé un sobre sellado en la oficina de la presidenta de la Junta. Dentro había un memorando de una sola página, recomendaciones para la resiliencia futura. No un manifiesto, solo verdades. Que el liderazgo sin escuchar engendra podredumbre. Que la arquitectura no son solo líneas de código, sino valores colocados ladrillo a ladrillo en silencio. Para las 10:00 am, ya me alejaba de la fortaleza de cristal a la que una vez llamé hogar. Mientras el edificio se encogía en mi espejo retrovisor, no sentí triunfo ni reivindicación. Sentí algo más tranquilo, algo más limpio. Como estar de pie en las secuelas de una tormenta que habías predicho y para la que te habías preparado. En un semáforo en rojo, mi teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Arlen, 2 palabras. Lo lamento todo. Sin puntuación, sin contexto, sin peso. No respondí, porque el cierre no se trata de disculpas. Se trata del poder cambiando en silencio. Es el tipo de justicia que no tienes que anunciar. El tipo que resuena más fuerte en lo que queda sin decir. Esa noche abrí las puertas de mi nueva oficina en Stratiform, una consultoría propia construida no por ambición, sino por determinación. Me quedé en el umbral por un largo momento, respirando la quietud. Sin caos, sin política, solo espacio. Espacio para crear. Espacio para proteger a otros de la manera en que yo una vez necesité que alguien me protegiera. Y esa fue la verdadera victoria. No solo que sobreviví a lo que estaba destinado a borrarme, sino que emergí indemne, más aguda, más tranquila,
en control. Que me recuerden no por la forma en que me fui, sino por todo lo que se desmoronó cuando lo hice. A veces las personas más fuertes son las que nunca notas hasta que se van. Tessa Langdon no era ruidosa, no exigió reconocimiento. Simplemente aparecía día tras día, llevando el peso de una empresa sobre sus espaldas, mientras otros escalaban encima para llevarse el crédito. Y cuando creyeron que podía ser descartada sin consecuencias, les demostró que estaban equivocados sin alzar la voz. Esta historia no se trata de venganza, se trata de valor. Se trata de la fuerza silenciosa de conocer tu valía, incluso cuando la sala finge no verte. Se trata de proteger tu trabajo, tus límites y tu legado con claridad, no con caos. Tessa no ganó porque contraatacó. Ganó porque nunca se rindió a la narrativa que intentaron escribir para ella. Y al final, esa es la forma más poderosa de justicia. No gritar con ira, sino estar en paz, mientras el silencio a tu alrededor finalmente dice la verdad. Así que si alguna vez te han ignorado, subestimada o silenciosamente reemplazada, que esto sea tu recordatorio, no necesitas quemar puentes. Simplemente construye algo más fuerte al otro lado. Y cuando vengan buscando lo que creyeron que podían quitarte, déjales encontrar una silla vacía y una puerta cerrada, que finalmente se den cuenta de quién lo mantuvo todo unido. Si historias como esta resuenan contigo, historias de resiliencia, estrategia y justicia poética, asegúrate de pulsar ese botón de suscribirse. Este canal es donde las voces silenciosas se hacen oír, donde cada esfuerzo ignorado se convierte en un titular y donde la justicia se sirve, no con furia, sino con precisión. Suscríbete ahora y nunca dejes que nadie te saque de tu propia historia de nuevo.